I'd rather have Jesus than silver or gold. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Estamos en nuestra sección de un tema en 3 partes y hemos meditado ya, hemos estado observando esto que tiene que ver con el cristiano y la ley. Y podíamos ver a través de la Biblia la enseñanza del apóstol Pablo y las referencias en el libro de los Hechos que no estamos desligados del cumplimiento de una parte de la ley o de un enfoque de la ley. Obviamente, como Cristo la cumple cabalmente en sí mismo, ahora la ley ya no tiene aplicaciones ceremoniales. Los rituales caducaron. Ya no puede andar cada cristiano con el cordero del sacrificio. Ya no vamos a presentar ofrendas en base al sacrificio de animales. Porque ya entre el capítulo 9 y 10 de Hebreos, el autor nos dice que el sacrificio de Cristo quitó el pecado del mundo. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Sin embargo, podemos observar por Biblia que los principios espirituales de la ley todavía rigen. Pero podríamos decir que en algunos aspectos para la iglesia hubo una reformulación de la ley. Hoy vamos a meditar bajo el título El cristiano y el día del reposo. El cristiano y el día del reposo. Vamos a la Biblia, acompáñeme. Vamos a ver algunos pasajes escriturales. Primero vamos a ir a Génesis, capítulo 2, versículos 1 al versículo 3. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Leo en el nombre del Señor Jesucristo la palabra de nuestro Dios, la cual dice de la siguiente manera: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Progresivamente la Biblia nos muestra el área creativa o recreativa, ya sea que Dios estaba creando de cero, lo que nos presenta entre el capítulo 1 y 2, incluyendo al hombre como la cúspide creativa en el sexto día, o ya sea que Dios estaba rehaciendo algo que se había echado a perder, porque hay 2 enfoques. El asunto es que termina toda su obra en 6 días o de 24 horas, o días de periodos prolongadísimos solo, entendibles en la dimensión eterna de Dios. También hay 2 enfoques al respecto. Sea lo uno, sea lo otro, se especifica que termina toda su obra en 6 días y el séptimo, Dios mismo lo presenta como día de reposo, porque en 6 días acabó su obra y el séptimo día lo consagra, lo santifica como el día del reposo.
Lo llamativo e interesante de esto es que llega el momento que Dios se forma un pueblo, Dios produce y permite la formación del pueblo de Israel, a fin de cuentas de traer al Verbo, su Hijo, a la dimensión humana a través de un pueblo, para a través de ese pueblo venir Jesucristo el Señor y dar curso pleno al plan de salvación humano. A través de Israel todos seríamos salvos por la fe, conforme a San Juan capítulo 4, versículo 22, que de los judíos viene la salvación. Pero una vez formado el pueblo, Dios, por medio de Moisés, le va a dar la ley. Y la ley regula muchas cosas importantes y llamativamente también regula el día del reposo. Y ahora queda establecido y regulado bajo la ley. En Éxodo capítulo 20 se nos muestra cómo Dios entrega en el monte del Sinaí los mandamientos en 2 tablas a Moisés, y todos conocemos la historia de cómo Moisés, molesto, rompe las primeras tablas y después le toca nuevamente subir, ahora a escribirlas él. Las primeras fueron con el dedo de Dios, después le corresponde a Moisés, dado que el pueblo, mientras estuvo en el monte, termina adorando el becerro. Éxodo capítulo 32. Pero quiero centrar mi mirada del reposo bajo la regulación de la ley en Éxodo capítulo 20, a partir del versículo 8 hasta el 11. Ponga muchísima atención. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quiere decir, ese día es un día especial en donde la idea de santificarlo es que, en este caso, el israelita se santificara. El hebreo, el judío, tenía que santificarse. Y aquí especifica, rememorando lo declarado por Dios al fin de la creación. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Escuche atentamente. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Siguiendo el mismo principio del cese de la obra creativa que Dios había hecho. No se podía hacer absolutamente nada. Reposo absoluto, Shabbat, o sábado para nosotros, Shabbat, cese de obra, descanso, reposo, pero consagrado. El judío divide el día y la noche en vigilias, primera, segunda, tercera y cuarta vigilia. Y para ellos el día comienza a las 6 de la mañana. Y ya la noche comienza a partir de las 6 de la tarde. Entonces tenemos la primera vigilia de 6 a 9. Son vigilias de 3 horas. La segunda vigilia del día es de las 9 a las 12. La tercera es de las 12 a las 3 de la tarde. Y la cuarta, ya para entregar el día y llegar a la noche, de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Las vigilias nocturnas son desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Primera vigilia. Segunda, de las 9 de la noche a las 0 horas o 12 de la noche. Tercera,
de las 0 horas a las 3 de la mañana y ya para cerrar el ciclo de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana y se completa un día y noche. Entonces, el día viernes para nosotros, así sería, si aplicáramos desde la ley estricta el cumplimiento de este mandamiento, todo cristiano tendría que a partir de las 6 de la tarde del día viernes hasta cerrar las 6 de la tarde del día sábado, y de ahí se extiende por la noche hasta la madrugada del domingo, no debiese hacer absolutamente nada. Pero yo pregunto, ¿qué cristiano lo hace así? Usted me va a decir los adventistas. Yo le voy a decir ni ellos lo hacen, ni tampoco son cristianos. Bien, bien. Terminemos de leer acá y vamos a explicar después. Versículo 11. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto queda como estatuto perpetuo. ¡Wow! Entonces, en una lectura rápida igual y sin análisis, podríamos decir que el cristiano ya se queda casado porque no guarda el sábado. El asunto es que Shabbat significa reposo, descanso, y lo asociamos directamente con la idea del sábado para nosotros. Pero aquí ya empieza el problema, porque el Shabbat del judío era el 7º día. Nuestro calendario, que es muy diferente al judío, y es aquí donde viene la confusión, dado que un papa llamado Gregorio fue el que reguló este nuevo calendario, a diferencia del judío. No es un calendario de 360 días, es un calendario de 365 días, fracción, y cada tanto, al igual que este año, febrero es bisiesto, trae 29 días para regular. Y se culpa que, dado ese calendario, ahora nosotros adoramos a la bestia porque hemos dejado el sábado atrás, como dicen los señores adventistas. Pero la realidad es diferente. Porque dado que nosotros comenzamos la semana el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, para nosotros, comillas, reposo, día de reposo sería domingo. Pero aún así, pregunto, ¿hay algún cristiano que el sábado en la tarde, 6º día para nosotros, al cierre de ese día, y ya al inicio del 7º, que sería domingo, y todo el domingo hasta el inicio del lunes, dejamos de hacer nuestras actividades cotidianas? ¿Habrá algún cristiano que lo haga? Dígamelo. Y la respuesta es no. Porque no hay una obligación, dado el enfoque de la regulación de la ley conforme para el judío. Y la respuesta es ¿por qué? ¿Acaso espiritualmente hemos fallado con respecto a ese día? Y la respuesta sigue siendo no. Porque ahora hay una diferencia radical. La iglesia ya no cumple la ley desde el ceremonial, el ritual, pero cumple aspectos espirituales de la ley que fue regulada. Ahora para la iglesia no aplica el día de reposo en estricto rigor, pero Dios hizo una jugada maestra que en la era de la gracia en Cristo, la iglesia conmemora el día de la resurrección de Cristo. ¡Yuhu! ¡Yuhu, yuhu! ¡Ajá! Por eso el día de la resurrección, evidenciado que fue el primer día de la semana para el judío, domingo para nosotros, es el día que la iglesia conmemora. Es por eso que Juan estaba en el Espíritu
en la Revelación, en el Apocalipsis, en el día del Señor, domingo. La iglesia se reunía el primer día de la semana, domingo, el día del Señor. Claro que la iglesia comenzó con un tinte judío, porque derivó desde el judaísmo para llegar a ser lo que es cristianismo. Pero siempre se reconoció la diferencia clave, que ahora se conmemora, se honra, se santifica el día de la resurrección de Cristo. Y la diferencia fundamental es, el día del reposo, bajo la ley para el judío, era un día de estricto reposo, descanso y cese de obra. Y el día de la resurrección de Cristo es el día que la iglesia santifica como día especial para honrar, glorificar, adorar a Cristo en las casas de oración, pero comienza ese día y termina ese día con mucha actividad, dado que Cristo se levanta de la tumba y sigue trabajando el ministerio, después 40 días hasta que ascienda el Padre. Ahora bien, en Hebreos capítulo 3, a partir del versículo 7 al cierre del capítulo, nos habla de en qué corresponde el reposo del pueblo de Dios. Pero mire, por favor, ponga atención aquí. Ahora, en el capítulo 4, nos habla que el día de reposo se hizo hombre. El día de reposo se hizo hombre. Léalo con calma. Ahora Cristo es el que da el reposo al pueblo de Dios. Cristo es el reposo del hombre. Por tanto, aunque sí santificamos y apartamos un día especial, conmemorativo, el domingo, el día de la resurrección de Cristo, todos los días idealmente es día de reposo para el cristiano, porque ya entró en el reposo, en el descanso de las obras, en el sosiego del alma y el descanso de la vida agitada que el pecado conlleva, porque ahora nuestro reposo es más que un día, es una persona, es Cristo, el reposo verdadero y genuino del hombre. Por medio de Él entramos en la comunión con Dios. Por medio de Él tenemos la herencia a vida eterna. No se olvide que por medio de Josué, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Y la iglesia, por medio de Cristo, entró al reposo y tiene acceso al cielo. ¿Le ha quedado claro? Que Dios le bendiga. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Today.